La historia de Amy Winehouse no es solo la de una estrella fugaz que brilló con intensidad y se apagó demasiado pronto. Es la historia de una mujer con un talento inigualable, cuya voz podía desgarrarte el alma y transportarte a otra época, pero también es la historia de alguien que nunca pudo escapar de sus propios demonios. Desde pequeña, Amy tenía una conexión especial con la música. Nació el 14 de septiembre de 1983 en Londres, en una familia de ascendencia judía, con una fuerte tradición musical. Su padre, Mitch, cantaba jazz como pasatiempo y su madre, Janice, era farmacéutica. Creció escuchando artistas como Frank Sinatra y Sarah Vaughan, y a los 14 años ya componía sus propias canciones. Amy era una niña rebelde, con una personalidad explosiva y un sentido del humor ácido. No encajaba en la escuela, y cuando tenía 13 años su madre la llevó a una psicóloga porque notaba su comportamiento errático. Le diagnosticaron depresión, pero nadie imaginaba lo que vendría después. A los 16 comenzó a cantar en pequeños clubes de Londres, y su talento llamó la atención de la industria. Su primer álbum, llamado Frank, fue lanzado en el año 2003, con influencias de jazz, soul y R&B. Aunque tuvo buenas críticas, Amy no quedó satisfecha con la producción, quería más control sobre su música. Pero fue en el año 2006 cuando todo cambió. Su segundo álbum, titulado Back to Black, la catapultó a la fama mundial. Canciones como Rick la convirtieron en un ícono. Su voz, con un tono desgarrador y una madurez que parecía sacada de otra época, conquistó al mundo entero. El álbum ganó 5 premios Grammy y vendió más de 16 millones de copias. Amy se convirtió en la artista británica más premiada de su generación, pero con la fama llegaron los excesos. La Amy divertida y carismática comenzó a perderse en un torbellino de adicciones y relaciones destructivas, pero el centro de esta tormenta estaba Blake Fieldshill, el hombre que se convertiría en su esposo y en uno de los factores más destructivos de su vida. Se conocieron en un pub de Londres y desde el primer momento su relación fue intensa, caótica y marcada por el abuso de sustancias. Blake introdujo a Amy en un mundo en el que nunca pudo salir. Ella siempre había sido vulnerable, con una personalidad adictiva y una tendencia a la autodestrucción. Su amor por Blake la llevó a los rincones más oscuros de su mente y de su vida. A medida que su éxito crecía, su salud se complicaba. Los tabloides se llenaban de imágenes de Amy tambaleándose por las calles, con la mirada perdida y marcas en los brazos. Su delgadez extrema preocupaba a sus fans, pero ella seguía diciendo que estaba bien. Las giras se convirtieron en un infierno. En muchos conciertos apenas podía mantenerse en pie, olvidaba la letra de sus canciones o simplemente abandonaba el escenario. Sus amigos intentaban ayudarla, pero ella rechazaba cualquier tipo de intervención. El éxito que siempre soñó se convirtió en una prisión. Mientras el mundo la aplaudía, ella se hundía cada vez más, pero lo peor aún estaba por venir. Para Amy, la música siempre fue su refugio, pero también su condena. Cada vez que subía a un escenario, el público no solo esperaba escuchar su voz desgarradora, sino que también la observaba con morbo, esperando su siguiente caída. Los paparazzi las echaban día y noche, capturando cada momento en el que tambaleaba por las calles de Londres, con un cigarro en una mano y un vaso en la otra. Los tabloides británicos la convirtieron en el blanco perfecto. Cada vez que Amy aparecía con los ojos vidriosos, con el maquillaje corrido y signos evidentes de deterioro físico, los titulares explotaban. Su padre, Mitch Winehouse, que en un principio la apoyaba incondicionalmente, empezó a aprovechar su fama para su propio beneficio. En lugar de ayudarla a salir de la espiral autodestructiva en la que se encontraba, comenzó a capitalizar su imagen. Filmó un documental sobre su vida, escribió un libro y dio entrevistas en las que hablaba de la preocupante situación de su hija, mientras insistía en que ella no necesitaba rehabilitación, frases que la propia Amy convirtió en el himno de su más grande éxito, Rehab. Pero su problema con las adicciones iba más allá del alcohol y las drogas. También luchaba contra el trastorno alimenticio, algo que muy pocos mencionaban. Amy sufría de bulimia desde su adolescencia y su relación con Blake solo empeoró su estado. Comía compulsivamente y luego vomitaba, dejándolo cada vez más débil. Con su sistema inmunológico al borde del colapso y sin fuerzas para enfrentar la presión de la fama, a pesar de todo, en los momentos de lucidez, Amy seguía componiendo. La música seguía brotando de ella como un torrente incontrolable. Después del éxito de Back to Black, la industria esperaba con ansia su siguiente álbum, pero Amy no estaba en condiciones de grabar. Pasaba días enteros encerrada en su casa de Camden, sin apenas comer, rodeada de botellas de alcohol y recuerdos de una relación tóxica que la consumía. Blake, su gran amor y su peor pesadilla, terminó en prisión por agresión, y aunque Amy prometió esperarlo, la distancia los separó aún más. Se escribían cartas, hablaban de escapar juntos, de empezar de nuevo, pero cuando él salió ya no era lo mismo. Se divorciaron en 2009, pero el daño ya estaba hecho. El declive de Amy se aceleró después de su separación. Su círculo cercano intentó intervenir. Organizaron clínicas de rehabilitación y tratamientos, pero ella siempre encontraba una forma de evitarlos. En una ocasión la llevaron a una clínica en el Caribe, donde pasó semanas alejada del alcohol y de las drogas, pero en cuanto regresó a Londres, el pasado la esperaba con los brazos abiertos. En 2011 su disquera lo obligó a hacer una gira por Europa, a pesar de que todos sabían que no estaba lista. El primer concierto, el Belgrado, fue un desastre. Amy salió al escenario tambaleándose, incapaz de cantar, mientras el público la abucheaba sin piedad. Fue un momento desgarrador. La imagen de una mujer que alguna vez dominó el escenario, ahora completamente rota. Los videos de esa noche se hicieron virales. Todo el mundo hablaba de su estado, de su incapacidad para recuperarse, pero pocos
pocos hablaban de lo que realmente importaba. Amy estaba enferma, atrapada en una industria que la estaba explotando hasta su último aliento. Pocos días después de ese desastroso concierto, Amy canceló la gira, volvió a Londres, a su casa en Camden, rodeada de recuerdos y cicatrices. Sus amigos la vieron más tranquila, pero también más frágil que nunca, y entonces, el 23 de julio de 2011, la tragedia se hizo realidad. El mundo despertó con una noticia devastadora. Amy Winehouse había sido encontrada muerta en su casa en Londres. Tenía solo 27 años. Las primeras versiones fueron confusas. Se especuló sobre una posible sobredosis, una recaída en drogas más duras o incluso un suicidio, pero cuando se reveló el informe oficial, el resultado fue todavía más trágico en su simpleza: intoxicación etílica. Amy había estado bebiendo en exceso en los días previos a su muerte. Su guardaespaldas, que fue la última persona en verla con vida, dijo que pasó la noche anterior viendo videos de sus antiguas presentaciones, riendo y recordando sus mejores momentos en el escenario. Se acostó tarde y no volvió a despertar. Cuando la encontraron, tenía 3 botellas vacías de vodka en su habitación. Su cuerpo no pudo soportarlo. Su frágil estado de salud, deteriorado por años de abuso de sustancias y desórdenes alimenticios, hizo que su organismo colapsara. La autopsia reveló que tenía más de 5 veces el límite legal de alcohol en la sangre. La noticia conmocionó al mundo. Amy se unía al tristemente famoso Club de los 27, un grupo de músicos legendarios que murieron a esa edad. Todos estos talentos incomparables, al igual que ella, fueron consumidos por la fama, la presión y sus propios demonios. El funeral se llevó a cabo en Londres, rodeado de familiares y amigos cercanos. Su padre Mitch se mostró destrozado, mientras que su madre Janice apenas podía hablar de dolor. Artistas de todo el mundo enviaron sus condolencias, pero el dolor de su muerte no fue suficiente para silenciar el ruido de los medios. Los tabloides que tanto la persiguieron en vida ahora explotaban su tragedia con titulares morbosos. La industria que la exprimió hasta el final de repente la elevaba como un ícono inmortal. Poco después de su muerte, su familia creó la fundación Amy Winehouse con el objetivo de ayudar a jóvenes que luchan contra el abuso de sustancias. Fue un intento de darle un sentido a su partida, de convertir su historia en una advertencia para futuras generaciones. Sin embargo, su legado no solo se mide en la tragedia de su final. Su voz sigue viva, sus canciones siguen sonando, su historia continúa inspirando artistas de todo el mundo. Amy Winehouse no fue solo una cantante, fue un fenómeno cultural, una mujer que a pesar de todo dejó una huella imborrable en la música. Su vida fue un testimonio del precio de la genialidad cuando se enfrenta a una industria despiadada. El impacto de su muerte fue inmediato y arrollador. Sus discos volvieron a encabezar las listas de ventas, las estaciones de radio repetían sus éxitos sin cesar y miles de fans se reunieron frente a su casa para dejar flores, cartas y mensajes de despedida. La industria, que tantas veces la había maltratado, ahora la convertía en un mito. Pero lo cierto es que la tragedia de Amy no comenzó el día de su muerte. Su destino parecía sellado desde mucho antes. La presión de la fama, sus problemas emocionales y el abuso de sustancias fueron una combinación letal que la arrastró sin piedad. Desde su partida, muchos comenzaron a preguntarse: ¿se pudo haber hecho algo más? ¿Pudo alguien haberla salvado? Uno de los mayores señalamientos recayó en su padre, Mitch Winehouse. Durante años, él insistió en que Amy no necesitaba rehabilitación, incluso cuando su salud se deterioraba a ojos de todos. En lugar de protegerla, muchos lo acusaron de explotar su fama para su propio beneficio. En entrevistas posteriores, él trató de defenderse, asegurando que hizo todo lo posible por ayudarla, pero el daño ya estaba hecho y para muchos su actitud fue clave en el destino de su hija. Por otro lado, su relación con Blake también fue objeto de análisis. Blake admitió en varias ocasiones que introdujo a Amy a un mundo devastador. Después de su muerte dijo que se sentía responsable, pero que en el fondo ella ya tenía tendencias autodestructivas desde antes de conocerlo. Sin embargo, para los fans y allegados de Amy, Blake fue un catalizador en su caída. A pesar de todas las señales de advertencia, Amy fue empujada constantemente a seguir trabajando. La industria musical veía en ella una mina de oro y no estaban dispuestos a dejarla escapar. Incluso cuando estaba en sus peores momentos, las exigencias seguían llegando: nuevas giras, nuevos discos, apariciones públicas. No importaba cuánto sufría ella, lo único que importaba era el dinero. En el caso de Amy Winehouse, puso una de las peores caras de la fama: el sistema que convierte a los artistas en productos y los desecha cuando ya no pueden rendir. No fue la primera en caer en ese abismo y creo que tampoco será la última. Sin embargo, a pesar de todo el sufrimiento que marcó su vida, Amy dejó un legado innegable. Su música sigue viva, sus letras siguen resonando con aquellos que ha amado y perdido, con quienes han sentido dolor y han encontrado refugio en sus canciones. Su voz, con ese tono áspero y profundo, sigue evocando el alma de una mujer que, a pesar de sus demonios, nunca dejó de entregarse por completo a su arte. Su vida fue breve, pero su impacto es eterno. El legado de Amy no solo se mide en números o premios, su impacto fue mucho más profundo. Con solo 2 álbumes de estudio, logró redefinir el soul y el jazz para una nueva generación, llevando géneros clásicos a la lista de éxitos en una era dominada por el pop y la música electrónica. Pero más allá de su talento, Amy conectó con el público por su autenticidad. En un mundo donde las estrellas eran cuidadosamente moldeadas por las discografías, ella se mostró tal como era: imperfecta, irreverente y con una sensibilidad que traspasa cada una de sus canciones. Back to Black no fue solo un disco, fue una confesión. Cada letra revelaba su dolor, su amor destructivo y su lucha interna. El éxito de este álbum fue avasallador. Ganó 5 premios Grammy en una sola noche, incluyendo
incluyendo álbum del año, un logro que la convirtió en la artista británica más premiada hasta ese momento. Sin embargo, Amy no disfrutó plenamente ese triunfo. En la ceremonia de los Grammy 2008 no pudo asistir en persona debido a problemas con su visa y tuvo que recibir sus premios a través de una transmisión desde Londres. Ese instante fue algo agridulce. Mientras millones de personas la aclamaban, ella ya estaba en un punto de no retorno. Su mirada perdida y su expresión vacía en la pantalla era una señal de que la fama no la hacía feliz. A pesar de su corta carrera, Amy influenció a una nueva generación de artistas. Cantantes como Adele, Lana del Rey han reconocido que su estilo y valentía abrieron el camino para una música más honesta y emocional. Pero su historia también dejó una dura lección sobre los peligros de la fama y la adicción. Su vida se convirtió en un reflejo de cómo la industria puede exprimir hasta el último respiro de un artista sin preocuparse por su bienestar. Después de su muerte se lanzaron álbumes póstumos con canciones inéditas y grabaciones que no llegaron a ver la luz en vida. Sin embargo, muchos criticaron estos lanzamientos, argumentando que Amy nunca habría querido que su trabajo inacabado fuera expuesto sin su control. En el fondo, ella era una perfección con su arte. Se tomaba su tiempo para escribir, para pulir cada detalle, para asegurarse de que cada canción representara exactamente lo que sentía. Publicar material sin su aprobación era traicionar su esencia. A pesar de las controversias, una cosa es segura: la voz de Amy sigue viva, no solo en sus discos, sino en el corazón de quienes encontraron en sus canciones un refugio. Y es que el impacto de Amy en la industria musical sigue siendo innegable. Con su estilo inconfundible logró lo que pocos artistas pueden hacer: marcar una era. Su imagen, con su característico peinado alto, su delineado grueso y sus vestidos inspirados en los años 50, se convirtió en un símbolo de rebeldía y autenticidad. Pero más allá de la estética, lo que realmente la hacía única era su voz, esa voz áspera, profunda y cargada de emoción que podía transmitir dolor, deseo y desesperanza en una sola nota. No era solo una cantante, era una narradora de su propia tragedia. A pesar de sus demonios, Amy tenía un sentido del humor ácido y una personalidad encantadora cuando estaba en sus mejores momentos. Quienes la conocieron de cerca hablan de una mujer generosa, con una risa contagiosa y una pasión genuina por la música. Cuando no estaba en el ojo del huracán mediático, se dedicaba a apoyar a otros artistas, descubriendo nuevas bandas y recomendando música a sus amigos. Uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió en el año 2008, cuando se subió al escenario junto a su ídolo, Tony Bennett. Para Amy, que creció escuchando jazz, cantar con él era un sueño hecho realidad. Tony Bennett, quien vio en ella un talento extraordinario, lamentó profundamente su partida. En varias entrevistas expresó su tristeza al ver cómo una voz tan increíble se apagaba tan pronto. Incluso dijo que si hubiera tenido la oportunidad de hablar más con ella, le habría aconsejado que se alejara del caos en el que estaba atrapada. Pero Amy no solo dejó una huella en la música, sino también en la conversación sobre salud mental y adicciones. Su historia sirvió para abrir debate sobre el trato que los medios dan a los artistas en crisis, sobre la presión de la fama y sobre la necesidad de brindar apoyo real a quienes luchan con las enfermedades como la depresión y la dependencia emocional y la dependencia al alcohol o las drogas. En los años posteriores a su muerte, documentales como Amy 2015 expusieron con crudeza cómo su entorno contribuyó a su caída. El film mostró imágenes inéditas de su infancia, su ascenso a la fama y su lenta autodestrucción, dejándolo al descubierto las fallas del sistema que deberían haberla protegido. El documental fue aclamado por la crítica y ganó el premio Oscar, pero también generó controversia. Su padre, Miss Winehouse, criticó la forma en que fue retratado, asegurando que se le culpabilizaba injustamente por la muerte de su hija. Sin embargo, para el público, la historia de Amy quedó plasmada como una advertencia sobre lo que sucede cuando el talento es explotado sin misericordia. A pesar del tiempo que ha pasado desde su partida, la figura de Amy sigue siendo relevante. Sus canciones aún se escuchan, su historia sigue conmocionando y su legado sigue creciendo, porque más allá del mito, más allá de la tragedia, Amy fue ante todo una artista genuina que convirtió su dolor en música, y esa música al final es lo que la mantiene viva. El mito de Amy Winehouse no se ha desvanecido con el tiempo. Al contrario, su historia sigue resonando en las nuevas generaciones que descubren su música y se conmueven con su desgarradora honestidad. Su legado se ha convertido en un referente de talento puro, pero también en un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida de un artista cuando está expuesto a una industria despiadada y a sus propios demonios internos. A pesar de su imagen de estrella rebelde y desenfrenada, Amy nunca buscó la fama por sí misma. Para ella, la música era lo único que importaba. Lo dejó claro en múltiples entrevistas. No quería ser famosa, solo quería cantar. Sin embargo, el éxito llegó con una intensidad que ni ella ni su entorno supieron manejar. Su relación con los medios fue una de las más crueles de su época. Los paparazzi la seguían a cada paso, esperando captar el momento en que tropezaba, en el que se viera débil o fuera de sí. Se convirtió en un espectáculo mediático, en el blanco de burlas y chistes en programas de televisión, en la portada de tabloides que lucraban con su sufrimiento. Las imágenes de Amy tambaleándose en las calles de Londres con la mirada perdida o en altercados públicos se volvieron comunes, pero lo que pocos veían era la persona detrás de esos titulares, una mujer que lidiaba con ansiedad, con problemas alimenticios, con una depresión profunda que solo se intensificaba con el paso del tiempo. El último año de su vida fue especialmente turbulento. Su intento de regresar a los escenarios terminó en desastre cuando en junio de 2011 protagonizó un concierto en Belgrado que dejó en shock a sus seguidores. Subió al escenario visiblemente desorientada, incapaz de recordar las letras
de sus propias canciones. El público, que esperaba el regreso triunfal del artista, terminó abucheándola. Ese episodio fue una prueba más de que Amy ya no podía sostenerse bajo la presión del estrellato. La gira fue cancelada y ella se retiró nuevamente, aislándose del mundo en su casa. En sus últimos días, quienes la rodeaban aseguraba que estaba tratando de mantenerse sobria, pero la lucha interna que enfrentaba era demasiado grande. Su muerte, aunque trágica, no sorprendió a muchos. Para quienes la conocían, su caída ya era inevitable, pero eso no hizo que doliera menos. El mundo perdió a una de las voces más extraordinarias de su tiempo, un artista que en su corta vida dejó una marca imborrable en la historia de la música. Sin embargo, Amy no es recordada por solo su trago final. Su arte sigue vivo, sus letras aún resuenan y su historia se ha convertido en un símbolo de talento, dolor y libertad, porque al final Amy fue exactamente lo que siempre quiso ser, una cantante que contó su historia sin filtros, sin miedo, con toda la crudeza y belleza que lleva dentro. A medida que pasan los años, el legado de Amy sigue creciendo. Su influencia va más allá de la música, es un símbolo de autenticidad en la industria que muchas veces prefiere lo prefabricado. Sus canciones han trascendido el tiempo y su historia ha servido de advertencia sobre los peligros de la fama y las adicciones. Uno de los aspectos más importantes de su legado es cómo su imagen ha sido reinterpretada en la cultura pop. Desde murales en ciudades como Londres y Nueva York hasta tributos en festivales y conciertos, Amy sigue en la memoria colectiva. Artistas actuales la mencionan como una inspiración, no solo por su talento, sino por su valentía a plasmar su verdad en cada canción. Su familia, en su intento por honrar su memoria, creó la Fundación Amy Winehouse, una organización dedicada a ayudar a jóvenes con problemas de adicción y salud mental. Aunque la iniciativa ha sido vista como un esfuerzo positivo, muchos aún cuestionan el papel de su padre en la historia de Amy, considerando que en vida no hizo lo suficiente para protegerla. El impacto de su muerte también provocó un cambio en la forma en que la sociedad percibe a los artistas con problemas de adicción. Aunque la explotación mediática sigue existiendo, su caso abrió debate sobre la responsabilidad de la industria y el papel del público en la vida de las celebridades. El Club de los 27, aquel grupo de artistas que murieron a los 27 años, sumó a Amy a su lista. Su nombre ahora aparece junto a los de Kurt Cobain y Jim Morrison, todos músicos prodigios que dejaron este mundo demasiado pronto. Sin embargo, cada uno de ellos dejó un legado imborrable y Amy no fue la excepción. El tiempo ha permitido que su música sea apreciada sin el ruido de los escándalos. Ahora, cuando alguien escucha Back to Black, no piensa en los tabloides, sino en la intensidad de su voz y en la emoción cruda que transmitía. Su talento sigue intacto, inmortalizado en cada nota que cantó. Quizá Amy nunca quiso ser un ícono, nunca buscó ser una leyenda, solo quería cantar, escribir, expresar a través de la música, y aunque el mundo no le permitió vivir en paz, sí le dio algo que pocas personas tienen: la eternidad en su arte. Al final, lo que perdura de Amy es su autenticidad. La industria intentó moldearla, pero ella resistió, aunque de una forma que terminó siendo destructiva para ella misma. A través de sus canciones dejó una huella que no solo se mide en cifras de ventas, sino en la capacidad de hacer sentir a sus oyentes. Nadie que haya escuchado su voz puede negar la profundidad de su dolor, la fragilidad de su alma y al mismo tiempo la grandeza de su talento. Las generaciones venideras la redescubren constantemente. En cada nota hay algo más que una melodía pegajosa o una letra memorable. Hay un testimonio de lucha, una invitación a aceptar las imperfecciones humanas. Amy en su dolor nos enseñó que ser vulnerables no es solo una debilidad, sino una forma de conectar con el mundo. Hoy Amy sigue siendo un referente para artistas que buscan ser fieles a sí mismos. Su legado musical continúa inspirando a aquellos que se atreven a escribir su propia verdad, sin filtros ni máscaras, y aunque la industria que la explotó ya no puede aprovechar su talento, sus canciones siguen siendo su testamento más grande. El destino de Amy Winehouse fue trágico, pero su música y su historia no solo son una advertencia, sino una celebración de la lucha del ser humano por encontrar su voz en un mundo que muchas veces no sabe cómo escucharla. Su legado al final no está en su muerte, sino en la forma en que incluso después de todo sigue viviendo a través de sus canciones.